Bendiciones, te saluda tu amigo y servidor Alberto. Hoy comenzamos con otro día más, con otra tarde más, con otra noche más, dependiendo en qué lugar te encuentres, para compartir o escuchar la palabra santa. Ya sabes, si tienes peticiones de oración, ponlo en los comentarios y con mucho gusto estaré orando por las peticiones. Y recuerda, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hagáis, ya sea por palabra o por hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Así que la enseñanza, el tiempo de enseñanza del día de hoy, lo comenzaremos en el nombre del Señor Jesús. Es muy bonito, muy hermoso escuchar la palabra. Dice la Biblia, la palabra de Dios, la fe viene por el oír y oyendo palabra de Dios. Entre más palabra de Dios escuches, tu fe va a crecer, va a aumentar, y si la llevas a la práctica, mucho, pero mucho mejor. Así que vamos a comenzar con el tiempo de enseñanza. En estos momentos hablaremos de la historia de Felipe y el etíope. La historia de Felipe y el etíope en el Nuevo Testamento muestra cómo Dios puede preparar un encuentro en pleno camino. En Hechos capítulo 8, un funcionario de Etiopía regresaba de Jerusalén leyendo el rollo del profeta Isaías, pero no comprendía completamente lo que estaba leyendo. Entonces, el Espíritu de Dios dirige a Felipe hacia aquel carro. Felipe se acerca, escucha la lectura y le pregunta si entiende lo que lee. A partir de ese momento, el camino se convierte en una conversación de fe, explicación bíblica y revelación del Señor Jesucristo. El pasaje que el etíope leía apuntaba al siervo sufriente de Isaías, del libro del profeta Isaías. Felipe, comenzando desde esa escritura, le anuncia el evangelio del Señor Jesús. La palabra que parecía difícil se abrió cuando alguien enviado por Dios la explicó con claridad. Este relato recuerda que nadie está demasiado lejos para que Dios lo alcance. Un camino desierto, un rollo abierto y una pregunta sincera fueron suficientes para que el evangelio transformara una vida. Y así es, la palabra de Dios puede transformar tu vida, seguir transformando si eres ya cristiano o cristiana, seguirla transformando, mejorando, puliendo. Todo es cuestión que leas la Biblia o que escuches la predicación basado en la palabra de Dios. Este encuentro entre Felipe y el etíope fue de mucha bendición para el etíope, porque entonces el evangelista Felipe le pudo hablar no solamente de la profecía del profeta Isaías, sino de explicarle a qué llevaba esa escritura, y le terminó predicando y evangelizándole y hablándole del Señor Jesús, el Mesías prometido. Así que es muy importante
que compartamos la palabra. Es muy importante que escuches la palabra porque es la que te va a transformar. Es la que te va a cambiar. Porque esta palabra del Señor Jesucristo es vida. Y es vida eterna. Te lleva a la vida eterna. Pero el primer paso para hacerlo es leerla o escucharla. Si tienes una Biblia, léela. Si tienes la manera de escuchar predicadores que predican al Señor Jesús como tu único Dios y Salvador, escúchalo. Ese es el primer paso. El segundo paso es entender. Si estás solo, si estás sola, pídele al Señor Jesús que te revele. Pídele al Espíritu Santo que te aclare esa escritura que estás leyendo. O si no, que te envíe un mensajero, un predicador de las buenas nuevas de salvación. Porque el segundo punto es que entiendas. Y es muy, pero muy importante. Después de que leas la escritura, después de que oigas la escritura, el tercer paso es creer. Y la palabra creer no es solamente pensar que existe un Dios, pero hago lo que yo quiero. O que pienses, sé que existe Dios, pero hoy no le obedezco. No. La palabra creer viene del hebreo emuná. Significa fidelidad, firmeza, honestidad, lealtad. Esos 4 ingredientes son los que en verdad completan esa palabra que decimos fe. Si le quitas 2 ingredientes o 3 ingredientes y solamente te quedas con el ser optimista de que algo bueno te va a pasar, pero sigues en desobediencia, te va a ir mal. Por eso el Señor Jesús, allá en Mateo capítulo 24, Él decía que habría predicadores, lamentablemente predicadores, que le van a decir cuando Él se siente como juez: Señor, pero en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios. La respuesta del Señor Jesús va a ser: apartados de mí, obradores de maldad. Por eso es muy importante que entiendas y comprendas que la palabra fe significa fidelidad, lealtad, firmeza, honestidad. Le decía a unos hermanos, por ejemplo, si tienes fe en Dios, si tienes fe en el Señor Jesús, vas a ser honesto con tus clientes, vas a ser honesto con tus trabajadores. Porque cuántas veces no ha pasado de supuestos cristianos que se llaman cristianos y se la pasan robando en sus negocios, haciéndole fraude a sus clientes, robándole a sus empleados. Si ellos siguen así, el Señor Jesús, cuando se siente como juez, les va a decir: apartados de mí, obradores de maldad. Por eso es muy importante que sepas el verdadero significado de la palabra fe. Recuerda, esa palabra viene del hebreo emuná, que significa fidelidad, firmeza, lealtad, honestidad.
La honestidad, la fidelidad, me hace recordar de José el soñador, que él, si no le hubiera sido fiel a Dios, él hubiera cometido adulterio con aquella esposa del capitán egipcio. Pero él tenía emuná, tenía fe, tenía fidelidad en Dios, y por eso optó por huir de ese momento tan malo. Así que si te miras en una posición de un lugar o momento malo que te va a hacer pecar contra Dios, mejor huye de ese lugar. Aléjate de esa persona. ¿Por qué? Porque tu fe, tu emuná, te dice que tienes fidelidad, firmeza, lealtad y que eres honesto. Entonces, como dijimos, el tercer paso es creer, que también la sacaron de la palabra emuná. Ya les acabo de explicar qué significa. Y el cuarto paso es el bautismo. Por eso dijo, me refiero al bautismo en agua. El que creyere, dijo el Señor Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que el que tuviera emuná y fuese bautizado en agua será salvo. ¿Por qué? Porque en automático, al creer tú, ya te alejas de cualquier tipo de pecado, de cualquier tipo de maldad que estuviste haciendo, cometiendo, porque ahora eres o serás un hijo de Dios legítimo, teniendo fe, teniendo emuná. Y el bautismo como en agua, como dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, arrepiéntense. Esa palabra arrepentirse también te dirige a la palabra emuná, a la palabra fe en hebreo, o a la palabra creer en hebreo, que es emuná. ¿Por qué? Porque si te arrepientes, antes de ser bautizado en agua, tienes que arrepentirte de tus mal caminos, de tu pasado malo. No importa lo que hayas hecho. Mientras estás vivo, puedes arrepentirte, puedes pedirle perdón a Dios y Él te va a recibir o volver a recibir. Así que estos 4 pasos es, el primero dijimos, escuchar o leer la Biblia. El segundo paso es entender, ya sea que el Espíritu Santo te lo revele o que un siervo de Dios te explique, como Felipe le explicó al etíope. El tercer paso es creer. O sea, tener fe, tener emuná, te lleva a alejarte de cualquier tipo de pecado. Y el cuarto paso es el bautismo en agua. Muy, pero muy importante. Y también revestirte. En este cuarto paso también voy a meter al revestimiento del Espíritu Santo. Aquellos días que estaban orando, todos unánimes, los discípulos del Señor Jesús, cuando les mandó que predicaran el evangelio por todo el mundo, pero les dijo, pero no salgáis de Jerusalén hasta que recibáis la potencia de lo alto. Se refería al Espíritu Santo que les había prometido que que ese Espíritu Santo los llevaría o dirigiría a toda verdad y a toda justicia. Por eso es muy importante
que escuches la palabra de Dios, porque escuchándola de ahí te viene el emuná o la fe o creer. Como dije antes, fe, la palabra fe y la palabra creer la sacaron de la palabra emuná del hebreo, que significa fidelidad, o sea, serle fiel a Dios, firmeza, tener fe en Dios, no importa lo que te venga. Ser honesto en todo momento, aunque nadie te mire, me refiero a otro ser humano o persona, tú sigues siendo honesto porque eso es tener fe en Dios. Eso es tener emuná en Cristo Jesús. Es muy, pero muy bonito. Así que te invito a que tengas una conversación, un cambio a una nueva vida. Pídele perdón a Dios si metiste la pata. Él, mientras estés vivo, Él te espera con los brazos abiertos. El problema ya cuando el ser humano fallece, ahí no hay nada que hacer. Así que aprovecha mientras estás respirando, mientras veas el sol, mientras estés, como decimos, en este mundo. Sigue viviéndolo, pero ahora con una vida cambiada en Cristo Jesús, al tener fe en Dios, al obedecerle al Señor Jesucristo. Bendiciones.